Néstor, por lo menos antes de que Putin nos mande un misil, porque está la cosa un poco chunga, ¿no? Esperemos, hombre, yo como decía ya el otro día, creo que no, por suerte no tenemos un riesgo inminente, pero están los titulares muy alarmantes. Hoy Pedro Sánchez sacaba un vídeo que se había reunido con la industria de defensa en Twitter con Margarita Robles. Entonces, sí, no es bueno el escenario que viene. Yo creo que a fin de cuentas la guerra, como decía, la guerra no empieza el día que se dispara la primera bala. El primer paso de una guerra es siempre construir los marcos que legitiman el camino a la guerra. Y eso es lo que estamos ahora. No sé si iremos a una confrontación armada o no, pero la Unión Europea y las élites, la industria armamentística, todo el entramado político, militar y económico, están construyendo el relato para poder legitimar su escalada militar, su escalada armamentística, su inversión y eventualmente pues, poder ir a la guerra. Y eso pasa por varios frentes. La propaganda alarmista, desde hace tiempo vemos que te aparece en el telediario, en la televisión, en los anuncios, en Instagram, en lo que sea, vídeos del ejército, riesgo de amenaza, de bombas de guerra. Entonces ya creas un estado de histeria colectiva para legitimar que de aquí a tal, pues destinemos el 2,5% del PIB a defensa. Claro. Es todo psicológico. Y Es que es el primer paso siempre. además ahora, ¿no? Con esa reelección de Putin, que por otro lado, ¿no? Podíamos suponer todos y todas, porque claro, no habiendo oposición, pues es lógico, ¿no? Que te reelijan hasta 2030 además. Han saltado un poco más las alarmas, ¿no? Veía, por ejemplo, que Dinamarca ha ampliado el tiempo de servicio militar obligatorio, también para las mujeres, vamos, que está habiendo movimientos. Sí, bueno, la victoria de Putin entra dentro de lo esperable, ¿no? Y esto, pues yo lo hablaba mucho, ¿no? Porque con vosotros, con todo el mundo, ¿no? Cuando pasa la guerra en Ucrania, pero ¿cómo puede ser? Bueno, Putin es un líder tremendamente popular en Rusia, más allá del resultado de las elecciones, que yo, desde luego, no hay nadie que pueda decir que son elecciones competitivas o que hayan sido falsables, ¿no? No ha habido una observación aquí que lo pueda demostrar, pero es cierto que Rusia, como decía, sociológicamente hay una generación, va a hacer 30 años del poder Putin, que se ha creado solo con Claro. eso, ¿no? Entonces, quiero decir, mentalmente, la solidez que tiene Putin, más allá de lo que nos puede parecer en su figura, que decir, tiene unas redes clientelares enormes, durante 30 años ha conseguido un control de todas las instituciones del Estado, de la educación, de todos los estos, entonces, bueno, pues eso se entiende mucho mejor. Es el guión esperado, igual que por desgracia da la sensación de que el guión esperado durante los próximos meses va a ser que la retórica cada vez es más agresiva y más inflamada por parte de Europa, ¿no? Entonces vemos que los países bálticos se suman a todo. Hace muy poco vimos unas declaraciones muy peligrosas de Macron diciendo que habría que valorar el envío de tropas a Ucrania, que Sí. era es una auténtica locura, supone un salto exponencial. Entonces, pues por desgracia, tanto la victoria de Putin es esperable y creo que va a ser esperable que en los próximos meses veamos esa escalada. ¿Escalada para ir a la guerra? Pues yo lo que decía también hace un par de semanas aquí, no debería haber un riesgo inminente para que haya una guerra en suelo europeo. Si se genera, con lo que digo, como parece que estamos creando el marco, la estructura para poder legitimar que lleguemos a ese escenario. A día de hoy no deberíamos de tener ese riesgo o esa amenaza inminente, porque no ha habido ninguna amenaza de que la guerra de Ucrania entre en las fronteras europeas y Europa no tendría por qué querer llevar la guerra a territorio ruso. Eso diría la lógica, pero bueno, estamos viendo que, como digo, pues están intentando crear un marco que pueda legitimar futuras interpretaciones. Y en todo este, ¿no? En todo este marco que estamos viviendo, ¿cómo se van a desarrollar las elecciones en Estados Unidos? ¿Puede también un poco aumentar esa escalada de violencia con las elecciones de Estados Unidos ahí a la vuelta de la esquina? Pues va a ser determinante, ¿no? Lo cual es sintomático también de la debilidad que tiene nuestro modelo internacional, porque al final Estados Unidos, que todavía Estados Unidos internamente, el Make America Great Again y todo esto de Joe Biden es un poco esa visión de que todavía se creen los sheriffs del mundo, ya no lo son, ya no son el gendarme mundial, ya no es el unipolarismo, mentalmente ellos lo siguen vendiendo, pero luego que tengamos esta escalada retórica es sintomático de que no lo son. Porque al final la Unión Europea se siente inquieta, se siente débil, busca sus propias estrategias. Estados Unidos dice, no, América es grande, es una gran fuerza, pero al mismo tiempo estás fomentando el armamento porque te da miedo China, te da miedo Rusia. Y sí, va a ser determinante, sobre todo porque Trump, podemos decir que tiene un punto
de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con la guerra de Ucrania. Los republicanos han estado evitando en la Cámara de Representantes el envío de armamento, lo han estado condicionando mucho. Dicen, bueno, tenemos unas necesidades muy grandes como para estar financiando la guerra en Ucrania, esto no puede ser que estén pidiendo todo el rato y nosotros dando todo el rato. Entonces va a depender mucho porque, como decimos, Trump genera incertidumbre con respecto a lo que va a hacer en Rusia, pero al mismo tiempo, igual que parece que la guerra de Rusia, pues él podría retirar la ayuda a Ucrania, vemos, como vimos en otros escenarios, que igual empieza una guerra con Irán o que tiene una retórica mucho más con Irán. Es decir, bueno, son dos caras al final de la misma moneda. Una está mucho más exacerbada y otra parece que es más democrática. Pero bueno, pues no dejemos de recordar que Joe Biden está patrocinando el genocidio en Gaza y está dando cobertura total a la guerra de Ucrania. Ninguno de los dos va a ser adalides de la paz, por desgracia, ¿no? Quizá Trump sepamos que va a ir más por la diplomacia en Ucrania porque no le interesa confrontar con Rusia porque sabe que su enemigo es China, y veremos más tensión en Taiwán y más tensión en Irán, que es también otro gran enemigo. Veremos cómo se toman las sanciones a Venezuela y a Cuba. Pero con Biden, pues bueno, con Biden no veremos que se para ni el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, ni tampoco veremos que para la guerra en Ucrania. Y veremos que en Oriente Medio pues bombardea a los dos igual. Si es que por desgracia va a depender, por desgracia va a estar todo en stand-by hasta que pasen las elecciones, y una vez pasen veremos una versión más o menos radical que comparten el 80% del programa en política exterior y que simplemente van a variar los acentos. Spanish Revolution.